Si lo digo en tu cara, ¿qué vas a hacer? Eres solo una camarera y no hay nada que puedas hacerme. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de un hombre que se creía intocable. Un hombre que pensaba que el dinero y el poder le daban derecho a destruir la dignidad de cualquier persona. Un hombre que no tenía la menor idea de quién era yo realmente. Una semana después de pronunciar esas palabras, ese mismo hombre estaba arrodillado frente a una pantalla, suplicando por la vida de su único hijo. La vida tiene una forma muy particular de enseñarnos lecciones. A veces esas lecciones llegan suavemente, como un susurro que nos advierte del peligro. Otras veces, llegan como un golpe brutal que nos deja sin aire. Y hay ocasiones en que la lección viene disfrazada de la persona que menos esperas. Una camarera, por ejemplo. Una simple empleada que sirve copas de vino y recoge platos sucios. Alguien a quien miras por encima del hombro porque crees que tu posición te hace superior. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén cómodos donde sea que estén viendo esto. Ya sea de día o de noche, con lluvia o con sol, quiero que se preparen porque la historia que voy a contarles hoy es una que no van a poder olvidar fácilmente. Es una historia de humillación, de venganza, de poder y de justicia. Es la historia de cómo un hombre que lo tenía todo aprendió que el verdadero poder no viene del dinero ni de las conexiones, sino de subestimar a la persona equivocada. Mi nombre es Antonella Ferrara. Y esta es la historia de cómo pasé de ser humillada públicamente, insultada en italiano frente a decenas de personas importantes, y despedida de un trabajo que ni siquiera necesitaba, a tener al hombre más temido de la ciudad suplicando de rodillas por mi misericordia. Pero déjenme empezar desde el principio. Antes de seguir, quiero pedirles algo. Si esta historia los atrapa, si sienten que quieren saber qué pasó, denle like a este vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Compartan esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque a veces, las historias de justicia son las que más necesitamos escuchar. Ahora sí, vamos al inicio de todo. Yo tenía 26 años cuando decidí tomar ese trabajo como camarera. Era marzo, uno de esos meses en que el clima no sabe si quiere ser frío o templado. Había llegado a la ciudad hacía apenas 3 semanas, y mi objetivo no tenía nada que ver con servir mesas o recibir propinas de hombres ricos que apenas te miran a los ojos. Verán, hay cosas de mi vida que nadie conocía en ese momento. Cosas que yo había mantenido ocultas por razones muy específicas. Pero eso lo entenderán más adelante. Lo que sí puedo decirles ahora es que cuando entré a trabajar en Il Palazzo, el restaurante más exclusivo de la ciudad, lo hice con un propósito muy claro. No era dinero lo que buscaba. No era experiencia laboral. Era información. Il Palazzo era propiedad de Alessandro Montero, un hombre de 53 años que había construido su imperio sobre negocios que nadie cuestionaba públicamente. Todos sabían quién era. Todos sabían a qué se dedicaba realmente. Pero nadie hablaba. Porque hablar significaba problemas. Y problemas con Alessandro Montero significaban desaparecer. La gente lo llamaba el padrino a sus espaldas, aunque él prefería que lo llamaran simplemente don Alessandro. Era un hombre de estatura media, cabello gris peinado hacia atrás, y una mirada que podía hacer que el camarero más experimentado derramara una copa de vino por los nervios. Su restaurante era el punto de encuentro de políticos, empresarios, celebridades y otros hombres de su mismo calibre. Cenar en Il Palazzo era un símbolo de estatus. Ser invitado a la sala privada del segundo piso era un privilegio reservado para muy pocos. Yo conseguí el trabajo con una facilidad que me sorprendió. Mi currículum era impecable, fabricado por expertos que sabían exactamente qué quería ver un gerente de recursos humanos. Referencias verificables de restaurantes en otras ciudades. Experiencia suficiente para no levantar sospechas, pero no tanta como para parecer sobrecalificada. La primera semana fue de observación. Aprendí los nombres de todos los empleados. Memoricé los horarios de los guardias de seguridad. Identifiqué las cámaras y sus ángulos muertos. Catalogué mentalmente a cada cliente regular y sus preferencias. Pero sobre todo, estudié a Alessandro Montero. Sus rutinas. Sus debilidades. Sus miedos ocultos detrás de esa fachada de poder absoluto. Lo que no anticipé fue que mi plan se aceleraría de una manera que yo no había previsto. Todo por una noche. Una celebración. Y un insulto que él pensó que yo no entendería. Era viernes cuando el gerente nos reunió a todas las camareras del turno nocturno.
Había nerviosismo en el aire. Todos hablaban en voz baja sobre lo que iba a suceder esa noche. Esta noche es especial, dijo el gerente, un hombre delgado de nombre Fabio que siempre olía a colonia cara y sudaba cuando don Alessandro estaba cerca. Uno de los socios más importantes de don Alessandro acaba de ganar un premio internacional de negocios. La celebración será en la sala del segundo piso. Solo las mejores camareras atenderán esa mesa. Me miró directamente. Antonella, tú serás una de ellas. Es tu oportunidad de demostrar lo que vales. Asentí con la cabeza, mostrando una gratitud que no sentía. Lo que Fabio no sabía era que yo había estado esperando exactamente esta oportunidad. Esa noche, mientras me preparaba para subir al segundo piso con mi bandeja perfectamente equilibrada, no tenía idea de que las próximas horas cambiarían todo. No solo mi plan. No solo mi misión. Sino toda mi vida. Porque a veces, cuando crees que tienes todo bajo control, el destino decide lanzarte una curva que no esperabas. Y esa curva, para mí, vino en forma de un insulto pronunciado en italiano por un hombre que estaba a punto de descubrir que había cometido el peor error de su vida. La sala del segundo piso de Il Palazzo era donde los hombres poderosos se sentían más poderosos todavía. Era el lugar donde se cerraban negocios que nunca aparecerían en ningún documento oficial. Donde se hacían promesas que podían elevar a alguien a la cima o destruirlo por completo. Esa noche, la sala estaba llena de hombres en trajes costosos. Relojes que valían más que el salario anual de cualquier empleado del restaurante. Risas fuertes alimentadas por vino italiano de reserva privada. Pero antes de contarles lo que pasó esa noche, necesito que entiendan quién soy yo realmente. Porque la mujer que entró a esa sala con una bandeja de copas de champán no era simplemente una camarera nueva que no entendía cómo funcionaban las cosas. Mi verdadero nombre sí es Antonella Ferrara. Eso no era mentira. Lo que era mentira era todo lo demás. Nací en Sicilia, Italia, en un pueblo pequeño que la mayoría de los mapas ni siquiera registran. Mi padre era un hombre respetado en ciertos círculos. No era un criminal común. Era lo que algunos llamarían un hombre de honor. Parte de una organización que llevaba generaciones operando en las sombras de Italia. Cuando yo tenía 8 años, mi padre fue traicionado por alguien en quien confiaba ciegamente. Un socio. Un amigo. Alguien que había cenado en nuestra mesa docenas de veces y que había jurado lealtad eterna a nuestra familia. Ese hombre entregó a mi padre a las autoridades a cambio de inmunidad y una nueva identidad. Mi padre murió en prisión 3 años después. Oficialmente, fue un ataque al corazón. Pero mi madre siempre supo la verdad. Y yo también. El hombre que traicionó a mi padre usó el dinero que robó de nuestra familia para empezar de nuevo en otro país. Se cambió el nombre. Construyó un imperio sobre los cimientos de nuestra destrucción. Ese hombre ahora se hacía llamar Alessandro Montero. Mi madre me crió con un solo propósito. Me enseñó a ser paciente. Me enseñó a planificar. Me enseñó que la venganza no es un plato que se sirve caliente, sino uno que se cocina lentamente durante años hasta que está perfectamente listo. El momento llegará, me decía cuando yo era adolescente y la rabia me consumía. Pero tienes que estar preparada. Tienes que ser más inteligente que él. Más paciente. Más despiadada. Mi madre murió cuando yo tenía 22 años. Cáncer. Se fue sin ver cumplida la promesa que le había hecho. Pero en su lecho de muerte, me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidé. No lo hagas solo por venganza, hija mía. Hazlo por justicia. Porque hombres como él seguirán destruyendo familias mientras nadie los detenga. Tú puedes detenerlo. Después de su muerte, pasé 4 años preparándome. Me entrené física y mentalmente. Establecí conexiones con personas que compartían mi visión de justicia. Formé un grupo pequeño pero leal de individuos que, como yo, habían sido víctimas de hombres que se creían por encima de la ley. No éramos criminales. Éramos correctores de injusticias. Actuábamos donde la ley fallaba. Donde el dinero compraba impunidad. Donde el poder silenciaba a las víctimas. Y ahora, después de años de planificación, finalmente estaba dentro del territorio de Alessandro Montero. Tan cerca de él que podía escuchar su respiración. Esa noche de la celebración, subí las escaleras hacia la sala privada con otras 3 camareras. Una de ellas era Valentina,
una mujer de unos 30 años que llevaba trabajando en el restaurante casi una década. Me había tomado bajo su protección desde mi primer día. Escucha, me susurró mientras subíamos. Don Alessandro está de buen humor esta noche, pero eso puede cambiar en un segundo. No lo mires directamente a los ojos por mucho tiempo. No hables a menos que te hablen. Y si te pregunta algo, responde con pocas palabras y mucha amabilidad. Entendido, respondí. Y por favor, agregó con genuina preocupación en su voz, no cometas ningún error. He visto a chicas perder su trabajo por derramar una gota de vino. Una incluso terminó en el hospital después de que uno de los guardias la sacó a empujones del edificio. Asentí, guardando esa información para después. Cuando entramos a la sala, lo primero que noté fue la energía. Había aproximadamente 15 hombres sentados alrededor de una mesa larga. En la cabecera estaba don Alessandro, con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su derecha estaba el homenajeado de la noche, un hombre llamado Roberto Cassini que acababa de recibir un premio internacional por su trabajo en desarrollo empresarial. Lo que el comité del premio no sabía era que el desarrollo empresarial de Cassini incluía lavado de dinero a escala continental. A la izquierda de don Alessandro había un asiento vacío. Pregunté después y me enteré de que ese lugar estaba reservado para su hijo, Marco, quien aparentemente llegaría más tarde. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Serví copas. Retiré platos. Mantuve mi cabeza baja y mis oídos abiertos. La conversación en la mesa era fascinante para alguien que estaba recopilando información. Hablaban de negocios futuros, de problemas con ciertos políticos que no estaban cooperando, de soluciones que necesitaban implementarse. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que yo estaba armando. Fue alrededor de las 10 de la noche cuando todo cambió. Don Alessandro pidió una botella específica de vino. Una reserva especial que él guardaba para ocasiones importantes. Fabio, el gerente, me entregó la botella personalmente. Llévala a la mesa. Sirve primero a don Alessandro, luego al señor Cassini, y después al resto siguiendo las agujas del reloj. No derrames ni una gota. Tomé la botella y caminé hacia la mesa. Mis manos estaban perfectamente estables. Había servido vino cientos de veces en mi entrenamiento. Esto debería haber sido simple. Pero cuando llegué a la mesa, don Alessandro estaba en medio de una historia. Gesticulaba ampliamente mientras hablaba, y justo cuando me incliné para servirle, su mano golpeó mi brazo. La botella no cayó. No derramé vino. Pero el movimiento hizo que mi cuerpo se inclinara hacia adelante de manera abrupta, y por un segundo, perdí el equilibrio. Fue un segundo. Nada más. Pero para don Alessandro, fue suficiente. Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció. Sus ojos se volvieron fríos. ¿Qué clase de incompetente me han traído aquí?, dijo en español, su voz lo suficientemente alta para que toda la mesa lo escuchara. Lo siento mucho, señor, respondí inmediatamente, recuperando mi compostura. Fue un accidente. No volverá a pasar. ¿Un accidente?, repitió él, su tono burlón. Estamos celebrando al señor Cassini y me traen a una camarera que no sabe ni sostener una botella. Los hombres en la mesa comenzaron a murmurar. Algunos reían por lo bajo. Otros simplemente observaban, disfrutando del espectáculo. Yo mantuve mi expresión neutral. Por dentro, sentía la rabia familiar subiendo por mi pecho. Pero había aprendido hacía mucho tiempo a controlarla. Fabio, llamó don Alessandro al gerente, quien apareció casi instantáneamente. Saca a esta chica de mi vista. No la quiero cerca de mis invitados. Que atienda las mesas del primer piso con el resto de la gente común. Inmediatamente, don Alessandro, respondió Fabio, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. Pero antes de que pudiera sacarme de la sala, don Alessandro agregó algo más. Algo que dijo en italiano, probablemente asumiendo que yo no entendería. Que esta ragazza è una estúpida contadina che non vale niente. Esta chica es una estúpida campesina que no vale nada. El tiempo se detuvo. Escuché las palabras claramente. Cada sílaba. Cada tono de desprecio. Y algo dentro de mí se rompió. No el dolor de ser insultada. Estaba acostumbrada a eso. Lo que se rompió fue mi capacidad de seguir pretendiendo.
Mi disposición a seguir el plan original. Mi paciencia cuidadosamente cultivada durante años. Me solté del agarre de Fabio y caminé directamente hacia don Alessandro. Toda la sala quedó en silencio. Los guardaespaldas que estaban en las esquinas dieron un paso adelante, pero don Alessandro los detuvo con un gesto de la mano. Probablemente estaba curioso de ver qué haría esta pequeña camarera que se atrevía a desafiarlo. Me detuve frente a él. A menos de 1 metro de distancia. ¿Qué dijiste?, pregunté en perfecto italiano. Vi cómo sus ojos se abrieron ligeramente. No esperaba que yo entendiera. No esperaba que yo hablara su idioma. ¿Qué dijiste sobre mí?, repetí. Dilo en mi cara. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Don Alessandro me estudió por un momento. Luego, una sonrisa lenta apareció en su rostro. No era una sonrisa de diversión. Era una sonrisa de depredador que ha encontrado una presa interesante. Si lo digo en tu cara, dijo lentamente, ¿qué vas a hacer? Eres solo una camarera y no hay nada que puedas hacerme. Inténtalo, respondí sin apartar la mirada. Di lo que dijiste y veamos qué pasa. Él se rió. Una risa corta y despectiva. ¿Qué va a pasar? Incluso ahora, por atreverte a enfrentarme de esta manera, estás despedida. Quiero ver cómo vas a sobrevivir después de esto. Se puso de pie, acercándose más a mí. Podía oler su colonia cara. Ver cada arruga alrededor de sus ojos. Este era el hombre que había destruido a mi familia. El hombre que había traicionado a mi padre. Y ahora estaba a centímetros de mi rostro. Sei una estúpida contadina che non vale niente, repitió lentamente, saboreando cada palabra. Y ahora, lárgate de mi restaurante antes de que te saque a rastras. No respondí. Solo sonreí. Y esa sonrisa lo perturbó más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Fabio intentó agarrarme del brazo nuevamente, pero lo aparté de un movimiento. Mientras bajaba las escaleras, escuché las risas reanudarse en la sala. Escuché a don Alessandro diciendo algo sobre la arrogancia de la gente común y cómo les enseñaría una lección. Salí del restaurante sin mirar atrás. Valentina me alcanzó en la calle, con mi bolso y mi abrigo. Antonella, lo siento mucho, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Esto no debería haber pasado. Él no tenía derecho a... Está bien, la interrumpí, tomando mis cosas. Todo está bien. ¿Cómo puedes decir eso? Perdiste tu trabajo. Y él, las cosas que dijo. Miré hacia la ventana del segundo piso, donde podía ver las siluetas de los hombres todavía celebrando. Él no sabe lo que acaba de hacer, dije suavemente. Valentina me miró confundida. Esa fue su primera traición hacia mí, continué. No será la última. Pero cuando todo termine, él deseará haberme tratado con respeto cuando tuvo la oportunidad. Me alejé caminando por la calle, dejando a Valentina parada en la acera con expresión de total confusión. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía anticipar, era que esa noche yo había tomado una decisión. El plan original tomaría meses en ejecutarse. Pero la humillación que había sufrido esa noche había cambiado las cosas. Don Alessandro Montero iba a aprender una lección muy pronto. Y la iba a aprender de la manera más dolorosa posible. Esa noche no dormí. No por la humillación. No por haber perdido un trabajo que no necesitaba. Sino porque mi mente estaba trabajando a una velocidad que no había experimentado en años. El plan original era simple. Infiltrarme en el restaurante. Recopilar información sobre los negocios de Alessandro Montero durante varios meses. Identificar sus debilidades. Sus socios. Sus enemigos. Y cuando tuviera suficiente evidencia, entregársela a las personas correctas. Personas que podrían usar esa información para destruirlo legalmente. Era un plan paciente. Calculado. El tipo de plan que mi madre habría aprobado. Pero ya no me sentía paciente. Llegué a mi apartamento alrededor de la medianoche. Era un lugar pequeño en un barrio que nadie asociaría con alguien que tuviera los recursos que yo tenía. 2 habitaciones. Cocina básica. Ventanas que daban a un callejón. Perfecto para alguien que no quería llamar la atención. Apenas cerré la puerta, saqué mi teléfono y marqué un número que me sabía de memoria.
Contestaron al segundo timbre. «Está todo bien». La voz pertenecía a Dante, mi segundo al mando y la persona en quien más confiaba en el mundo. «Hubo un cambio de planes», respondí. «¿Qué tipo de cambio?» «Del tipo que acelera todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Dante me conocía lo suficiente para saber que cuando yo hablaba así, las cosas estaban a punto de ponerse serias. «¿Cuándo nos reunimos?», preguntó finalmente. «Ahora». 40 minutos después, estaba en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era nuestro punto de encuentro habitual. Un lugar que habíamos preparado con todo lo necesario para operaciones como la que estaba a punto de proponer. Dante ya estaba ahí cuando llegué. Era un hombre de 35 años, alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Había sido militar antes de que el ejército lo traicionara. Había sido agente de inteligencia antes de que el gobierno lo abandonara. Ahora era mi hermano en todo menos en sangre. A su lado estaban los otros miembros de nuestro grupo. Luciana, nuestra experta en tecnología y vigilancia. Tenía 28 años y podía hackear cualquier sistema de seguridad que existiera. Había perdido a su hermano menor por culpa de un hombre poderoso que nunca enfrentó justicia. Marcos, nuestro especialista en logística y escape. 40 años, exconductor de carreras profesionales que había visto cómo un empresario corrupto destruía su carrera con acusaciones falsas. Y finalmente, Isabella. Tenía mi misma edad y era la más nueva del grupo. Su historia era similar a la mía. Su padre había sido asesinado por órdenes de un hombre que nunca pisó una cárcel. Se había unido a nosotros hacía un año y había demostrado su valía en cada misión. Éramos 5. Un número pequeño, pero suficiente para lo que hacíamos. «Cuéntanos qué pasó», dijo Dante cuando todos estuvieron reunidos. Les conté todo. La celebración. El incidente con la botella. El insulto en italiano. Mi confrontación con don Alessandro. Y mi despido público. Cuando terminé, el silencio llenó el almacén. «Entonces te descubrió», dijo Luciana, su tono preocupado. «Sabe que hablas italiano. Eso podría hacerlo sospechar». «No me descubrió», respondí. «No tiene idea de quién soy realmente. Para él, soy simplemente una camarera arrogante que no conocía su lugar. Mañana ya habrá olvidado mi cara». «¿Y qué propones?», preguntó Dante. Caminé hacia la mesa central donde teníamos desplegados mapas, fotografías y documentos sobre Alessandro Montero. Meses de investigación. Meses de planificación cuidadosa. El plan original era demasiado lento, dije. Podía tomar un año o más antes de tener suficiente evidencia. Y mientras tanto, él sigue operando. Sigue destruyendo vidas. Sigue sintiéndose intocable. «¿Qué alternativa tenemos?», preguntó Isabella. Tomé una fotografía y la puse en el centro de la mesa. Era la imagen de un joven de unos 25 años. Cabello oscuro. Ojos arrogantes. Una sonrisa que mostraba que nunca había enfrentado dificultades reales en su vida. «Marco Montero», dije. «El único hijo de Alessandro. Su heredero. La persona que más le importa en el mundo». Dante entendió inmediatamente. «Quiere secuestrarlo. Quiero enviarle un mensaje a Alessandro que no pueda ignorar. Quiero que sepa que no es tan poderoso como cree. Que hay personas a las que no puede tocar. Que hay consecuencias para sus acciones». «Esto es diferente a lo que hemos hecho antes», intervino Marcos. «Nuestras operaciones anteriores fueron contra objetivos directos. Criminales que habían cometido crímenes específicos. Marco Montero es un idiota malcriado, pero técnicamente no ha hecho nada». «Su padre sí», respondí. «Y Marco se beneficia de todo lo que su padre ha construido. Vive en una mansión comprada con dinero sucio. Conduce autos pagados con sangre. Disfruta de privilegios financiados por la destrucción de familias como la mía». «Pero secuestrarlo», Luciana dudó. «Eso nos convierte en algo diferente». «No vamos a hacerle daño», aclaré. «Solo lo retendremos el tiempo suficiente para que su padre entienda que no es invencible. Luego lo devolveremos». «¿Y después qué?», preguntó Dante. «Una vez que liberemos al hijo, Alessandro vendrá por nosotros con todo lo que tiene». «Lo sé. ¿Y estás preparada para eso?».
Lo miré directamente a los ojos. He esperado este momento durante 18 años. Desde que tenía 8 años y vi cómo mi padre era arrestado por culpa de la traición de ese hombre. Desde que mi madre murió con el corazón roto por no ver justicia. Sí, Dante. Estoy preparada. El silencio regresó al almacén. Podía ver que cada uno de mis compañeros estaba procesando lo que yo proponía. Era un paso grande. Más grande que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes. Finalmente, Dante habló. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Alessandro Montero tiene recursos, conexiones, y una crueldad que no conoce límites. Vendrá por nosotros con todo. Lo sé, repetí. Y estamos dispuestos a enfrentarlo, agregó Isabella, sorprendiéndonos a todos. La miramos. Había determinación en sus ojos. Mi padre murió esperando justicia que nunca llegó, continuó ella. Si no actuamos contra hombres como Alessandro, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Para recopilar evidencia que nadie usará? ¿Para jugar a ser detectives mientras ellos siguen destruyendo vidas? Marcos asintió lentamente. Tiene razón. He visto cómo funciona el sistema. La evidencia desaparece. Los testigos son intimidados. Los jueces son comprados. Si queremos resultados reales, tenemos que hacer algo diferente. Luciana suspiró. Puedo hackear los sistemas de seguridad de la mansión Montero. Tengo información sobre las rutinas de Marco. Sale todos los viernes por la noche a un club específico. Siempre con los mismos guardaespaldas. Siempre borracho para las 2 de la mañana. Entonces tenemos una ventana, dijo Dante. Todos los ojos se volvieron hacia él. Si vamos a hacer esto, dijo lentamente, lo hacemos bien. Sin errores. Sin dejar rastros. Y con un plan de contingencia para cada escenario posible. Caminó hacia la mesa y comenzó a estudiar los mapas. ¿Cuánto tiempo tenemos para planificar? Una semana, respondí. El próximo viernes. Una semana no es mucho tiempo. Es todo lo que necesitamos. Durante los siguientes 6 días, trabajamos sin descanso. Luciana hackeó los sistemas de seguridad del club que Marco frecuentaba. Identificó las cámaras, las rutas de escape, los puntos ciegos. Marcos estudió las calles circundantes. Planificó 3 rutas de escape diferentes. Consiguió vehículos imposibles de rastrear. Isabella observó a Marco durante varios días. Aprendió sus patrones. Sus preferencias. Sus debilidades. Resultó que el heredero de los Montero tenía una debilidad muy específica por las mujeres rubias. Dante coordinaba todo. Se aseguraba de que cada pieza encajara perfectamente. Y yo preparaba el mensaje que enviaríamos a Alessandro una vez que tuviéramos a su hijo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. A las 9 de la noche, todos estábamos en posición. Luciana monitoreaba las comunicaciones desde una furgoneta estacionada a 3 calles del club. Marcos estaba al volante de nuestro vehículo de escape. Isabella ya estaba dentro del club, vestida para llamar la atención. Dante y yo esperábamos en el callejón trasero. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mientras observábamos la entrada del club. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Tu madre estaría orgullosa de ti. Lo miré sorprendida. Dante raramente hablaba de mi madre, aunque la había conocido brevemente antes de que muriera. ¿Tú crees? Sé que ella quería que encontraras justicia. No sé si aprobaría los métodos, pero entendería por qué lo haces. Ella me enseñó que a veces la justicia no viene de los tribunales, respondí. Viene de las personas dispuestas a tomarla con sus propias manos. A las 11 de la noche, la voz de Isabella llegó a través de nuestros auriculares. Lo tengo. Está muy interesado. Sugirió que saliéramos a tomar aire fresco al callejón trasero. Dante y yo nos miramos. Entendido, respondí. Esperamos. 15 minutos después, la puerta trasera del club se abrió. Marco Montero salió tambaleándose, con Isabella tomada de su brazo. Estaba borracho. Riendo. Completamente ajeno al peligro. Entonces, hermosa, decía mientras caminaban hacia nosotros, ¿qué te parece si vamos a mi apartamento? Tengo una vista increíble de la ciudad. Suena tentador, respondió Isabella,
guiándolo directamente hacia donde Dante y yo esperábamos. Marco nunca vio venir lo que pasó después. En menos de 10 segundos, estaba inconsciente. Dante lo había sujetado mientras yo aplicaba un sedante. Limpio. Rápido. Sin violencia innecesaria. Objetivo asegurado, informé por el auricular. Marcos, trae el vehículo. 30 segundos después, estábamos en movimiento. Marco Montero, el heredero del imperio de Alessandro, estaba en nuestro poder. Ahora venía la parte más difícil. Llevamos a Marco a una ubicación segura. Una propiedad rural que habíamos preparado específicamente para esta situación. Estaba a 2 horas de la ciudad, lo suficientemente aislada para que nadie nos encontrara, pero lo suficientemente accesible para una liberación rápida cuando llegara el momento. Cuando Marco despertó, estaba en una habitación limpia pero austera. Una cama. Una silla. Un baño pequeño. Las ventanas estaban selladas y la puerta reforzada. Yo estaba sentada frente a él cuando abrió los ojos. «¿Qué demonios?», comenzó a decir, pero se detuvo cuando me vio. «Buenos días, Marco». «¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy?» «Mi padre te va a...» «Tu padre no puede hacer nada por ti ahora mismo», lo interrumpí. «Pero no te preocupes. No vamos a hacerte daño. Mientras cooperes, estarás de vuelta en tu vida de lujos muy pronto». «¿Qué quieres? ¿Dinero? Mi padre pagará lo que sea». «No queremos dinero». «¿Entonces qué?» «Queremos que tu padre aprenda una lección». Marco me miró confundido. «¿Una lección? ¿De qué estás hablando?» «Tu padre ha pasado décadas creyendo que está por encima de todos. Que puede humillar, destruir y traicionar sin consecuencias. Hoy aprenderá que estaba equivocado». Saqué mi teléfono y grabé un vídeo corto de Marco. Nada violento. Solo prueba de que estaba vivo y en nuestro poder. «Cuando tu padre vea esto», dije mientras guardaba el teléfono, «entenderá que hay personas a las que no puede intimidar. Personas que no tienen miedo de actuar». «Estás cometiendo un error», dijo Marco, su voz temblando a pesar de sus intentos de parecer fuerte. «Mi padre te encontrará. Te destruirá. Tu padre puede intentarlo». Salí de la habitación y cerré la puerta. Afuera, Dante me esperaba. «El vídeo está listo», dije. «Es hora de enviárselo a Alessandro. Una vez que lo reciba, todo cambiará». «Lo sé. No hay vuelta atrás después de esto». Miré la puerta cerrada detrás de mí. Detrás de ella estaba el hijo del hombre que había destruido a mi familia. El hijo del traidor. El heredero de un imperio construido sobre mentiras y sangre. «Envía el vídeo», dije. Dante asintió y se alejó con el teléfono. 10 minutos después, Alessandro Montero recibió un mensaje de un número desconocido. Un vídeo de su hijo. Y una sola línea de texto. «¿Recuerdas lo que le dijiste a la camarera? Ahora ella tiene algo que decirte a ti». La reacción de Alessandro Montero fue exactamente la que esperábamos. Caos. Luciana había hackeado las cámaras de seguridad de la mansión Montero y nos transmitía todo en tiempo real. Vimos el momento exacto en que Alessandro recibió el mensaje. Estaba en su estudio, fumando un puro y revisando documentos cuando su teléfono vibró. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad en menos de 3 segundos. Vimos cómo reproducía el vídeo una vez. Luego otra vez. Y otra vez más. Luego comenzó a gritar. Guardaespaldas entraron corriendo a su estudio. Escuchamos a través de los micrófonos que habíamos instalado meses atrás cuando todavía trabajaba en el restaurante. «Encuentren a mi hijo», rugió Alessandro. «Ahora. No me importa lo que tengan que hacer. No me importa a quién tengan que interrogar. Lo quiero de vuelta antes del amanecer». «Señor, ¿tiene alguna idea de quién puede haberlo tomado?», preguntó uno de sus hombres. Alessandro miró su teléfono nuevamente, leyendo el mensaje que acompañaba el vídeo. «Una camarera», murmuró. «La maldita camarera del restaurante. ¿La chica que despidió la semana pasada? Ella habla italiano. Lo recuerdo ahora. Me enfrentó cuando la insulté. Tenía algo en los ojos. Algo que debía haber reconocido. Quiere que la busquemos». «Por supuesto que quiero que la busquen. Pero no es una simple camarera.
Nadie secuestra al hijo de Alessandro Montero sin tener respaldo. Averigüen quién es realmente. ¿De dónde viene? ¿Con quién trabaja? Durante las siguientes horas, observamos cómo el imperio de Alessandro se movilizaba. Tenía docenas de hombres a su disposición. Contactos en la policía. Informantes en toda la ciudad. Pero ninguno de ellos podía encontrarnos. Porque nosotros habíamos planeado esto durante meses. Conocíamos sus recursos. Conocíamos sus métodos. Y habíamos diseñado nuestra operación específicamente para evitar cada uno de ellos. Está perdiendo el control, observó Dante mientras veíamos las imágenes en nuestro monitor. Mira cómo les grita a sus propios hombres. Era cierto. El Alessandro que veíamos ahora era muy diferente del hombre controlado y arrogante que me había humillado en su restaurante. Este Alessandro estaba asustado. Desesperado. Humano. Bien, respondí. Quiero que sufra. Quiero que sienta una fracción del miedo que mi madre sintió cada día después de que traicionó a mi padre. ¿Cuánto tiempo lo dejamos así antes de hacer contacto? 24 horas más. Dejemos que la incertidumbre lo consuma. Esas 24 horas fueron fascinantes de observar. Alessandro contactó a todos los que conocía. Otros jefes del crimen organizado. Políticos corruptos que le debían favores. Incluso intentó contactar a agencias de inteligencia extranjeras a través de intermediarios. Nadie sabía nada. Nadie había escuchado hablar de un grupo capaz de secuestrar al hijo de Alessandro Montero sin dejar rastro. Mientras tanto, Marco estaba relativamente cómodo en nuestra ubicación segura. Le dábamos comida 3 veces al día. Tenía acceso a un baño privado. Podía leer libros que le habíamos proporcionado. No era un prisionero maltratado. Era un huésped muy bien vigilado. Pero eso no significaba que estuviera cooperando. Durante el segundo día, entré a su habitación para verificar su estado. Lo encontré sentado en la cama, con los brazos cruzados y una expresión que pretendía ser desafiante pero que no podía ocultar el miedo subyacente. Mi padre ya debe estar buscándome, dijo cuando me vio entrar. Sus hombres son los mejores. Te encontrarán. Han pasado 36 horas. Respondí sentándome frente a él. Y no tienen ni la menor idea de dónde estamos. Es solo cuestión de tiempo. El tiempo es algo que controlamos nosotros, Marco. No tu padre. Él me estudió por un momento. ¿Por qué haces esto? ¿Qué te hizo mi padre realmente? No puede ser solo por haberte insultado y despedido de un trabajo. Era una pregunta válida. Y decidí que era momento de darle algo de contexto. ¿Alguna vez tu padre te habló de Sicilia? Pregunté. Marco frunció el ceño. Nacimos aquí. No tenemos conexiones con Italia. Tu padre nació aquí, es cierto. Pero pasó años en Sicilia cuando era más joven. Construyó relaciones. Hizo negocios. Y traicionó a personas que confiaban en él. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que no. Tu padre ha pasado décadas construyendo una versión de sí mismo que no incluye esos capítulos. Pero yo conozco la verdad. Y pronto, tú también la conocerás. Dejé a Marco con sus pensamientos y regresé a nuestra sala de operaciones. Luciana estaba monitoreando las comunicaciones de Alessandro cuando llegué. «Tiene algo», dijo sin apartar la vista de su pantalla. «¿Qué encontró?» «Sus investigadores han estado rastreando tu identidad falsa. La historia que creamos para Antonella Ferrara, la camarera. Siguieron el rastro hasta las referencias que proporcionaste cuando solicitaste el trabajo. Esas referencias son sólidas. Las creamos específicamente para resistir investigación. Lo sé. Pero Alessandro no está buscando verificar tus referencias. Está buscando patrones. Y uno de sus analistas notó algo». «¿Qué?» Luciana giró su monitor para que pudiera ver. El apellido Ferrara. Hay registros de una familia Ferrara en Sicilia que tenía conexiones con el crimen organizado hace 20 años. El patriarca fue arrestado después de que un socio lo traicionara. Murió en prisión. Mi sangre se heló. Alessandro hizo esa conexión. Todavía no. Su analista presentó el dato como una coincidencia interesante, pero Alessandro lo descartó.
Dijo que era imposible que alguien de esa familia lo encontrara después de tantos años. Subestimándome otra vez. Así parece. Pero esto significa que tenemos menos tiempo del que pensábamos. Si sigue investigando, eventualmente conectará los puntos. Dante se acercó a nosotras. Entonces adelantamos el contacto formal, dijo. Es hora de decirle exactamente qué queremos. Asentí. Prepara el mensaje. El segundo vídeo que enviamos a Alessandro era diferente al primero. Esta vez, yo aparecía en cámara. Mi rostro estaba parcialmente oculto por sombras, pero mi voz era claramente audible. Don Alessandro, comencé. Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar sobre tu situación. Tu hijo está bien. Está siendo tratado con más respeto del que tú muestras a las personas que consideras inferiores a ti. Hice una pausa para dejar que esas palabras penetraran. No queremos dinero. Lo que queremos es mucho más simple. Queremos que entiendas que no eres intocable. Que hay consecuencias para tus acciones. Que las personas a las que humillas, traicionas y destruyes no siempre desaparecen en silencio. Tu hijo será liberado en 72 horas. Durante ese tiempo, no intentes buscarnos. No contactes a la policía. No hagas nada que pueda interpretarse como agresivo. Si cumples estas condiciones, Marco volverá a ti sano y salvo. Pero quiero que recuerdes algo, Alessandro. Esto es solo el comienzo. La próxima vez que pienses en humillar a alguien, en destruir una vida porque puedes, recuerda este momento. Recuerda que hay ojos observándote. Siempre. El vídeo terminaba ahí. La reacción de Alessandro fue predecible. Rabia. Lo vimos destruir su estudio. Lanzar objetos. Gritar amenazas al aire. Jurar que encontraría a los responsables y los haría sufrir de maneras que harían palidecer cualquier cosa que él hubiera hecho antes. Pero debajo de la rabia, había algo más. Miedo. Por primera vez en décadas, Alessandro Montero tenía miedo de alguien que no podía ver, no podía encontrar y no podía controlar. Está considerando llamar a la policía, informó Luciana después de interceptar varias de sus llamadas. Uno de sus asesores le está recomendando que involucre a las autoridades. No lo hará, respondí. Llamar a la policía significaría abrir sus negocios a escrutinio. Tendría que explicar por qué alguien secuestraría a su hijo. ¿Qué enemigos tiene? ¿Qué ha hecho para ganarlos? ¿Y si lo hace de todos modos? Tenemos contingencias para eso también. Lo que no anticipé fue lo que pasó a continuación. Al tercer día del secuestro, uno de los hombres de Alessandro logró encontrar una pista. No sobre nuestra ubicación, sino sobre mi identidad real. El analista que había notado la conexión con la familia Ferrara siguió investigando por su cuenta. Encontró fotografías antiguas. Registros de nacimiento. Artículos de periódico sobre el arresto de mi padre. Y encontró una foto mía de cuando era niña, parada junto a mi padre el día de mi 8º cumpleaños. Un mes antes de que todo se derrumbara. Luciana interceptó el informe que el analista preparó para Alessandro. Antonella Ferrara es hija de Giuseppe Ferrara, leía el documento. El mismo Giuseppe Ferrara que usted entregó a las autoridades hace 18 años a cambio de su libertad y los fondos necesarios para empezar su nuevo imperio. Cuando Alessandro leyó esas palabras, su rostro perdió todo color. Vimos a través de las cámaras cómo se dejaba caer en su silla, el informe temblando en sus manos. Ferrara, murmuró. Después de todos estos años. Los Ferrara me encontraron. Uno de sus guardaespaldas se acercó. Señor, ¿está bien? ¿Qué dice el informe? Alessandro no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más baja. Más antigua. Hace muchos años, hice algo de lo que no estoy orgulloso. Algo necesario para mi supervivencia, pero algo que creó enemigos. Pensé que esos enemigos habían desaparecido. Pensé que el tiempo había borrado sus recuerdos y su capacidad de buscar venganza. ¿Y ahora? Ahora una de ellos tiene a mi hijo. El guardaespaldas se veía confundido. La camarera es uno de sus viejos enemigos. No es una camarera. Es la hija de un hombre que una vez fue mi amigo. Un hombre que confió en mí completamente.
Y yo lo destruí para salvarme a mí mismo. ¿Qué quiere que hagamos, señor? Alessandro miró el informe una vez más. Preparen todo. Si esta mujer quiere guerra, guerra tendrá. Pero primero, recuperamos a mi hijo. Después, la destruimos a ella y a todos los que la apoyan. En nuestra sala de operaciones, escuchamos cada palabra. Ya sabe quién eres, dijo Dante. Las cosas van a intensificarse. Lo sé. ¿Cambia algo? Pensé en mi padre. En mi madre. En los años de dolor y preparación. No cambia nada, respondí. Solo acelera lo inevitable. Pero por dentro, sentí algo que no había anticipado. No era miedo exactamente. Era más bien la sensación de que estábamos cruzando un umbral del que no había regreso. Alessandro ahora sabía exactamente quién era yo y por qué estaba haciendo esto. Y eso significaba que cuando su hijo fuera liberado, vendría por mí con todo lo que tenía. La pregunta era si yo estaría preparada para lo que venía después. El cuarto día después del secuestro, Alessandro pidió negociar. El mensaje llegó a través de un intermediario. Un abogado de nombre Gerardo Salinas que supuestamente no tenía conexiones directas con el mundo criminal de Alessandro, aunque todos sabíamos que eso era mentira. Mi cliente desea establecer comunicación directa, decía el mensaje. Está dispuesto a cumplir todas las condiciones para la liberación de su hijo. Solo pide garantías de que el joven está bien y que será liberado como se prometió. Leí el mensaje 3 veces buscando la trampa. Es demasiado fácil, dijo Dante cuando lo discutimos. Alessandro Montero no se rinde así como así. Especialmente ahora que sabe quién eres. Lo sé, respondí. Pero tampoco puede arriesgarse con la vida de su hijo. Es lo único que realmente le importa. ¿Y si está planeando rastrearnos durante el intercambio? Por eso no habrá intercambio físico. La liberación será en nuestros términos, en una ubicación que controlaremos completamente. Isabella, que había estado escuchando en silencio, habló. Hay algo más en todo esto. He estado observando los patrones de comunicación de Alessandro. Desde que descubrió tu identidad, ha estado haciendo llamadas a Italia. ¿A quién? No lo sé con certeza. Luciana está trabajando en desencriptar las llamadas, pero hay algo que me preocupa. Alessandro no parece tan desesperado como debería estar. Tenía razón. Había notado lo mismo en las grabaciones de vídeo de las últimas 24 horas. Después del shock inicial de descubrir quién era yo, Alessandro se había calmado de una manera que no cuadraba con un padre cuyo hijo estaba secuestrado. Luciana, llamé. ¿Qué has encontrado sobre esas llamadas a Italia? Ella apareció con su laptop. Su rostro mostraba preocupación. Las llamadas fueron a Sicilia. A números asociados con la familia de Luca. El nombre me golpeó como un puñetazo al estómago. Los de Luca, repetí lentamente. Dante me miró. ¿Conoces ese nombre? Eran los rivales de mi padre. La otra familia importante en nuestra región de Sicilia. Hubo tensiones entre ellos durante años, pero nunca llegaron a conflicto abierto. ¿Por qué Alessandro los contactaría? Una sensación fría comenzó a extenderse por mi pecho. Porque mi padre murió antes de que pudiera contarme toda la verdad sobre lo que pasó. Mi madre sabía algunas cosas, pero había detalles que nunca pudo confirmar. ¿Qué tipo de detalles?, preguntó Isabella. La traición de Alessandro no fue aleatoria. Alguien le pagó para que entregara a mi padre. Alguien que se benefició directamente de la caída de Giuseppe Ferrara. Los de Luca, concluyó Dante. Asentí. Y si Alessandro los ha contactado, significa que está intentando usarlos contra mí. Probablemente ofreciéndoles información sobre dónde estoy y qué estoy haciendo. Pero ¿por qué los de Luca te querrían muerta después de tantos años? Porque la hija de Giuseppe Ferrara creciendo y buscando respuestas es una amenaza para los secretos que enterraron hace 2 décadas. El ambiente en la sala se volvió tenso. Necesitamos acelerar la liberación de Marco, dijo Dante. Antes de que Alessandro complete cualquier trato con los de Luca. Estoy de acuerdo, respondí. Enviemos las coordenadas para la liberación. Mañana al amanecer. Esa noche, casi no dormí. Algo en mi instinto me gritaba que había piezas del rompecabezas que todavía no veía.
que había cometido un error en algún lugar de mi planificación. Pero estábamos demasiado lejos para retroceder ahora. El plan para la liberación de Marco era simple. Lo dejaríamos en una ubicación remota pero segura, atado pero ileso. Enviaríamos las coordenadas a Alessandro exactamente 1 hora después de que estuviéramos fuera del área. Para cuando sus hombres llegaran, nosotros estaríamos a cientos de kilómetros de distancia. A las 5 de la mañana, preparamos a Marco para el transporte. Había estado tranquilo durante los últimos días. Demasiado tranquilo, pensé. Para alguien que había sido secuestrado, parecía extrañamente relajado. Pronto estarás en casa, le dije mientras Dante verificaba sus ataduras. Marco me miró directamente a los ojos. Mi padre te va a destruir por esto. Lo sabes, ¿verdad? Tu padre puede intentarlo. No es solo mi padre, continuó Marco. Tienes enemigos que ni siquiera sabes que existen. Personas que han estado esperando una excusa para acabar con lo que queda de la familia Ferrara. Me detuve. ¿De qué estás hablando? Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Era la primera vez que lo veía sonreír desde que lo habíamos capturado. ¿Realmente pensaste que mi padre no sabía que estabas en la ciudad? ¿Que tu aparición en su restaurante fue una coincidencia que él no notó? El hielo en mi pecho se intensificó. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Piénsalo, Antonella. Llegaste a la ciudad hace 3 semanas. Solicitaste trabajo en el restaurante específico de mi padre. Creaste una identidad falsa que, para cualquier investigador profesional, tiene marcas de fabricación por todas partes. Y supones que el hombre que traicionó a tu padre hace 18 años no tiene sistemas para detectar amenazas. Dante se acercó. Marco, si sabes algo, será mejor que lo digas ahora. Pero Marco solo seguía sonriendo. Mi padre te dejó entrar, Antonella. Desde el principio. Te dejó conseguir el trabajo. Te dejó observarlo. Te dejó creer que tenías el control. Porque necesitaba saber exactamente quién eras, qué querías, y quién te estaba ayudando. Eso es imposible, intervino Isabella. Revisamos todo. Nuestras identidades son sólidas. No hay forma de que. No hay forma de que, interrumpió Marco. De que mi padre, un hombre que ha evadido a las autoridades durante décadas, tenga recursos mejores que los tuyos? De que tenga contactos en lugares que tú ni siquiera puedes imaginar. Luciana apareció corriendo desde la sala de operaciones, su rostro pálido. Tenemos un problema. Un problema grande. ¿Qué pasa? Las comunicaciones que hemos estado monitoreando de Alessandro. Acabo de terminar de desencriptarlas completamente. Y hay algo que no tiene sentido. Habla. Alessandro sabía que íbamos a secuestrar a Marco. Hay mensajes de hace 2 semanas, antes de que el secuestro sucediera, donde le dice a uno de sus hombres que deje que la situación se desarrolle naturalmente. Que la chica Ferrara hará su movimiento pronto, y que cuando lo hiciera, sería su oportunidad de resolver todos los problemas de una sola vez. El mundo comenzó a girar. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que esto fue una trampa desde el principio. Alessandro te dejó secuestrar a su propio hijo porque eso lo llevaría exactamente a donde quiere estar. Marco se rió suavemente. Por fin lo entienden. Mi padre sacrificó mi comodidad durante unos días para atraparlos a todos ustedes. Y funcionó perfectamente. Dante desenfundó su arma, apuntándola directamente a Marco. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué está planeando Alessandro? Oh, ya sucedió, respondió Marco. Cuando me secuestraron, tenía un rastreador subcutáneo. No de los obvios que ustedes verificaron. Uno que solo se activa bajo ciertas condiciones. Mi padre ha sabido exactamente dónde estaba todo este tiempo. Eso es imposible, dijo Luciana. Escaneamos a Marco 3 veces buscando dispositivos de rastreo. ¿Buscaron uno que se activa con cambios en la presión atmosférica? Uno que transmite en frecuencias que la mayoría del equipo comercial no puede detectar. El silencio que siguió fue absoluto. Tenemos que irnos, dije. Ahora mismo. Abandonar esta ubicación inmediatamente. Pero antes de que pudiéramos movernos, la voz de Marcos llegó por el radio. Tenemos vehículos aproximándose.
Al menos 6. Todavía están a 5 kilómetros, pero se acercan rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Dante. 10 minutos. Tal vez menos. Marco seguía sonriendo. No van a escapar. Mi padre tiene este lugar rodeado. Y no viene solo. Los de Luca enviaron a sus mejores hombres. Quieren asegurarse de que la última Ferrara no sobreviva esta noche. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo lo que había planeado. Todo lo que había trabajado durante años. Todo estaba colapsando. Hay más, continuó Marco, claramente disfrutando del momento. Uno de sus amigos ya está con mi padre. Me giré hacia él bruscamente. ¿Qué dijiste? La persona que instaló el rastreador en mí no fue mi padre. Fue alguien de tu grupo. Alguien que ha estado reportando cada movimiento que hacían desde hace meses. Miré a mi alrededor. Dante, Isabella, Luciana, Marcos. Las únicas 4 personas en el mundo en las que confiaba completamente. Estás mintiendo, dije, aunque mi voz sonaba menos segura de lo que quería. ¿Lo estoy? Pregúntales. Pregúntales a cada uno si han tenido contacto con personas de su pasado recientemente. Si han recibido ofertas demasiado buenas para rechazar. Si alguien les ha prometido protección, dinero, o venganza a cambio de información. Nadie habló. Y en ese silencio, vi algo que nunca esperé ver. Culpa. En el rostro de Isabella. No, susurré. Isabella, no. Ella no pudo mirarme a los ojos. Lo siento, dijo finalmente, su voz apenas audible. Mi hermana. Los de Luca la tienen. Dijeron que la matarían si no cooperaba. No tuve opción. El dolor que sentí en ese momento fue peor que cualquier cosa física. Era la traición de alguien en quien había confiado. Alguien a quien había considerado parte de mi familia. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 2 meses. Desde antes de que comenzáramos a planear el secuestro de Marco. Entonces todo lo que sabíamos. Todo lo que planeamos. Todo estaba comprometido desde el principio. Ella asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Pero es mi hermana. Mi única familia. No podía dejarla morir. Dante levantó su arma hacia Isabella, pero yo lo detuve. No hay tiempo para esto ahora. Tenemos que salir de aquí. ¿Y ella?, preguntó Dante. Miré a Isabella. La mujer que había compartido mis comidas, mis planes, mis sueños de justicia. La mujer que me había traicionado para salvar a su hermana. Viene con nosotros, dije. No voy a abandonar a nadie. Ni siquiera a una traidora. Antonella, ella. He dicho que viene con nosotros. Discutiremos esto después. Si hay un después. El sonido de vehículos acercándose se hizo más fuerte. 3 minutos, informó Marcos por el radio. ¿Qué hacemos? Miré a mi alrededor. Estábamos atrapados en una ubicación que Alessandro conocía. Con un rehén que siempre fue parte de la trampa. Y con una traidora en nuestro grupo que había comprometido cada plan que teníamos. Por primera vez en años, no tenía un plan. Por primera vez desde que comenzó todo esto, estaba realmente asustada. Plan de evacuación de emergencia, dije finalmente. El túnel que excavamos como contingencia. Nos vamos por ahí. Ese túnel solo era para emergencias extremas, dijo Dante. Sale a casi 2 kilómetros de aquí, en terreno abierto. Estaremos completamente expuestos. ¿Tienes una mejor idea? No la tenía. Vamos, ordené. Ahora. Mientras corríamos hacia el túnel de escape, con Marco siendo arrastrado por Dante y Isabella siguiendo detrás con Luciana vigilándola, solo podía pensar en una cosa. Mi madre me había advertido que la venganza era peligrosa. Que podía consumirte. Que podías perder más de lo que ganarías. Pero no me había preparado para esto. Para la sensación de tener todo arrancado de mis manos en un solo momento. Para entender que había estado jugando un juego donde mi oponente conocía cada movimiento antes de que yo lo hiciera. Para la traición de alguien que consideraba familia. Alessandro Montero no solo me había superado. Me había destruido usando mis propias armas contra mí. Y lo peor era que todavía tenía a su hijo,
lo que significaba que técnicamente yo todavía tenía algo que él quería. Pero ¿cuánto tiempo más podría mantener esa ventaja? Y cuando finalmente tuviera que entregar a Marco, ¿qué me esperaría? Esas preguntas me persiguieron mientras nos arrastrábamos por el túnel oscuro, escuchando los sonidos de vehículos y hombres armados llegando a la ubicación que acabábamos de abandonar. El punto medio de mi venganza había llegado. Y había resultado ser mi devastación completa. El túnel nos llevó a un bosque denso a 2 kilómetros de la propiedad. Salimos cubiertos de tierra, exhaustos y sin un plan claro. Marcos nos esperaba con el vehículo de escape. Subimos rápidamente mientras escuchábamos helicópteros sobrevolando el área. ¿A dónde vamos?, preguntó Marcos mientras conducía por caminos secundarios. No tenía respuesta. Todas nuestras ubicaciones seguras estaban comprometidas. Si Isabella había estado reportando durante 2 meses, Alessandro sabía sobre cada escondite que teníamos. La casa de seguridad en la costa norte, dijo finalmente Dante. Es la única que preparamos después de que Isabella se unió al grupo. No puedes saber de ella. Era arriesgado, pero no teníamos opciones. Llegamos a la casa 3 horas después. Era un lugar pequeño, aislado, que habíamos comprado bajo nombres falsos que nadie conocía. Una vez dentro, la tensión explotó. Necesitamos hablar sobre Isabella, dijo Dante, su arma todavía apuntando hacia ella. Isabella estaba sentada en una esquina, abrazándose a sí misma. Las lágrimas habían dejado marcas en su rostro. Mi hermana tiene 17 años, dijo sin que nadie le preguntara. Los de Luca la secuestraron hace 2 meses. Me enviaron fotos. Vídeos. Dijeron que la torturarían si no les daba información sobre ti, Antonella. ¿Y no pensaste en contarme?, pregunté, mi voz más fría de lo que había sonado nunca. Amenazaron con matarla si hablaba con alguien. Dijeron que tenían ojos en todas partes. Que sabrían si decía algo. Entonces nos traicionaste. A todos nosotros. Salvé a mi hermana. ¿La salvaste? ¿O solo retrasaste su muerte y la nuestra al mismo tiempo? Isabella no respondió. Luciana, que había estado revisando su equipo, habló. Tenemos otro problema. Los de Luca no son los únicos involucrados. Encontré comunicaciones entre Alessandro y al menos 3 organizaciones criminales diferentes. Todas con viejas conexiones a tu padre, Antonella. ¿Qué quieres decir? Tu padre no solo tenía enemigos en los de Luca. Tenía enemigos por toda Europa. Gente que perdió dinero cuando cayó. Gente que fue arrestada porque la investigación que lo atrapó a él los expuso a ellos también. Alessandro los está contactando a todos. Les está ofreciendo la oportunidad de terminar lo que empezaron hace 18 años. El peso de esas palabras me golpeó. ¿Cuántos? Docenas. Tal vez más. Miré a Marco, que había estado sentado en silencio, observando todo con esa sonrisa arrogante todavía en su rostro. ¿Esto fue siempre el plan de tu padre?, le pregunté. ¿Usar mi venganza para eliminarme y resolver todos sus problemas del pasado? Mi padre es un hombre brillante, respondió Marco. Tú querías venganza por lo que le hizo a tu familia. Él vio la oportunidad de asegurarse de que nunca tendrías esa venganza. Y de paso, eliminar cualquier amenaza futura de las viejas familias de Sicilia. Usando a su propio hijo como carnada. Yo sabía del plan desde el principio. Acepté mi rol porque confío en mi padre. Dante se acercó a mí. Necesitamos decidir qué hacer con él. Mientras lo tengamos, somos un objetivo. Pero si lo liberamos sin garantías. Morimos de todas formas, completé. El silencio llenó la habitación. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente perdida. Había pasado años preparándome para este momento. Había creído que estaba lista para cualquier cosa que Alessandro pudiera lanzar contra mí. Pero no estaba preparada para esto. Para descubrir que cada paso que había dado me llevaba exactamente a donde él quería. Para la traición de alguien en quien confiaba. Para enfrentar no solo a un enemigo, sino a docenas de ellos. Necesito pensar, dije, caminando hacia la pequeña habitación trasera. Dante me siguió. Antonella, sé que esto es difícil, pero necesitamos un plan. Ahora. ¿Qué plan, Dante? Estamos rodeados.
Superados en número. Traicionados desde dentro. No tenemos recursos, no tenemos aliados, y tenemos a todos los criminales de Europa buscándonos. Siempre hay una salida. ¿Dónde? ¿Dónde está la salida aquí? Por primera vez desde que nos conocíamos, Dante no tenía respuesta. Me senté en el suelo, mi espalda contra la pared. Todo el peso de los últimos años cayó sobre mí. La muerte de mi madre. Los años de entrenamiento. La planificación meticulosa. ¿Y todo para qué? Para terminar exactamente donde Alessandro quería que estuviera. Mi madre tenía razón, dije suavemente. La venganza solo trae más dolor. Tu madre también te enseñó a luchar. A no rendirte nunca. ¿Luchar contra qué? ¿Contra un ejército? ¿Contra organizaciones criminales de toda Europa? Dante se sentó a mi lado. Contra la injusticia. Contra hombres que creen que pueden destruir vidas sin consecuencias. Eso no ha cambiado. Pero perdimos. Todavía no. Quise creerle. Quise encontrar esa chispa de esperanza que siempre me había impulsado. Pero estaba apagada. Afuera, escuché a Luciana hablando por radio con Marcos, quien estaba vigilando el perímetro. Escuché a Isabella llorando suavemente. Escuché a Marco riéndose de algo. Y me di cuenta de algo. No solo había perdido esta batalla. Había perdido mi propósito. Durante años, la venganza contra Alessandro había sido lo único que me mantenía en movimiento. Era mi razón de existir. Mi objetivo. Y ahora, enfrentando la posibilidad real de mi muerte, me preguntaba si todo había valido la pena. Si mi madre estaría orgullosa o decepcionada. Si mi padre habría querido esto para mí. Las respuestas no llegaron. Solo el silencio de una casa vacía y el peso de decisiones que no podía retractar. El descenso a la oscuridad completa no fue dramático. Fue silencioso. Fue la comprensión lenta de que tal vez no habría final feliz. Tal vez la justicia que buscaba nunca llegaría. Y tal vez, solo tal vez, Alessandro Montero ganaría después de todo. Pasé las siguientes 6 horas en esa habitación, sin hablar con nadie. Dante respetó mi espacio. Los demás también. Pero fue Marco quien finalmente rompió mi aislamiento. Escuché voces elevadas en la sala principal. Me levanté y salí para ver qué sucedía. Marco estaba de pie, aún atado, pero hablando con urgencia. Necesito un médico, decía. Algo está mal. El rastreador en mi cuerpo está causando dolor. Nunca debía estar activo por tanto tiempo. Es una trampa, dijo Dante inmediatamente. ¿Trampa? Estoy atado. Ustedes me tienen. ¿Qué trampa podría ser? Luciana se acercó a él con un escáner médico portátil que habíamos traído. Déjame verificar, dijo. Después de unos minutos, su expresión cambió. Hay algo. El dispositivo está emitiendo calor. Más de lo normal. ¿Es peligroso?, preguntó Marcos. Podría serlo. Si está diseñado para autodestruirse después de cierto tiempo. No terminó la frase, pero todos entendimos la implicación. Un rastreador que explota dentro del cuerpo de alguien no solo mataría a esa persona. Mataría a cualquiera cerca. Necesitamos sacarlo, dije. Ahora. ¿Estás loca?, protestó Dante. Podría ser exactamente lo que quieren. Que bajemos la guardia. Si ese dispositivo explota, morimos todos de todas formas. Al menos intentando sacarlo tenemos una oportunidad. Luciana preparó el equipo médico básico que teníamos. No era ideal, pero tendría que funcionar. Mientras ella trabajaba en localizar exactamente dónde estaba el rastreador, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo miré durante varios segundos antes de contestar. ¿Antonella Ferrara?, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Hablaba en italiano con acento siciliano. ¿Quién es? Mi nombre es Sofía De Luca. Necesitamos hablar. El apellido me heló la sangre. No tengo nada que hablar con ningún De Luca. Espera. No cuelgues. Sé que tienes todas las razones para odiar a mi familia. Pero hay cosas que no sabes. Cosas sobre la noche que tu padre fue traicionado. ¿Qué cosas? No por teléfono. Pero si me das una oportunidad de explicar,
podrías entender que no todos en mi familia son tus enemigos. ¿Por qué debería creerte? Porque yo también perdí a alguien esa noche. Mi hermano mayor. Tenía 18 años. Fue asesinado por las mismas personas que traicionaron a tu padre. Hubo algo en su voz. Un dolor que reconocí porque yo lo llevaba dentro también. Dime una cosa que demuestre que dices la verdad, exigí. Tu padre tenía una cicatriz en su mano izquierda. En forma de media luna. De cuando salvó a mi hermano de ahogarse cuando ambos eran niños. Nuestras familias no siempre fueron enemigas, Antonella. Antes de la traición, éramos aliados. Solo alguien que conoció a mi padre podría saber sobre esa cicatriz. Nunca apareció en ningún documento oficial. Apenas era visible en las pocas fotos que tenía de él. ¿Dónde quieres reunirte?, pregunté. Hay una iglesia abandonada a 30 kilómetros de tu ubicación actual. Sé dónde estás. Lo siento, pero mi familia tiene recursos extensos. Estaré sola. Sin armas. Solo quiero hablar. ¿Cómo sé que no es una trampa? No lo sabes. Pero pregúntate esto, si quisiera matarte, ¿no sería más fácil enviar a los hombres de mi familia a esa casa ahora mismo? Ya sabemos dónde estás. El hecho de que no hayamos atacado debería decirte algo. Tenía razón. Si los de Lucas sabían nuestra ubicación, ¿por qué no habían atacado? 2 horas, dije. Estaré ahí. Colgué antes de que pudiera cambiar de opinión. Dante me miró como si hubiera perdido la cabeza. No irás a esa reunión. Iré. Es obviamente una trampa. Tal vez. O tal vez es la única oportunidad que tengo de entender qué pasó realmente hace 18 años. ¿Y si te matan? Entonces al menos moriré sabiendo la verdad. 1 hora después, Luciana había extraído exitosamente el rastreador del cuerpo de Marco. Efectivamente, estaba sobrecalentado y probablemente diseñado para destruirse. Esto cambia las cosas, dijo Luciana. Alessandro estaba dispuesto a matar a su propio hijo para eliminarnos. Marco, pálido y adolorido por el procedimiento, no dijo nada. Por primera vez, vi duda en sus ojos. Dejé a Dante a cargo y tomé uno de nuestros vehículos hacia la iglesia abandonada. El edificio era viejo, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada y revisé el perímetro. No vi señales de emboscada, pero eso no significaba nada. Exactamente a las 2 horas, un auto se detuvo frente a la iglesia. Una mujer salió. Tendría unos 40 años, con cabello oscuro recogido en un moño. Vestía simple, sin joyas costosas ni ostentación. Levantó las manos para mostrar que no tenía armas y caminó hacia la entrada de la iglesia. Yo esperé en las sombras, observando. Cuando estuvo dentro, me acerqué silenciosamente. Antonella, dijo sin voltearse. Gracias por venir. Habla rápido. Mi paciencia es limitada. Se giró para mirarme. Sus ojos eran tristes. Hace 18 años, mi hermano Luca descubrió algo. Un plan para traicionar a tu padre y al mío simultáneamente. Alessandro Montero no actuó solo. Tenía socios. Gente dentro de nuestras familias que querían el poder para ellos mismos. ¿Quién es? Mi tío. El hermano menor de mi padre. Ambicionaba liderar a los de Luca. Vio la alianza entre tu padre y el mío como una amenaza. Así que conspiró con Alessandro para destruir a ambos líderes. Pero solo mi padre cayó. No. Mi padre también fue traicionado, pero de una manera diferente. Luca descubrió el plan e intentó advertirle. Mi tío lo descubrió y ordenó matar a Luca. Lo hicieron parecer un accidente, pero yo sabía la verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Tenía 17 años. No pude hacer nada. Mi tío tomó control de la familia. Y cuando protesté, me enviaron lejos. Me dijeron que si hablaba, me matarían. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque mi tío murió hace 2 meses. Cáncer. Y con él murieron muchos de los secretos que mantenían unidas las mentiras. Heredé el liderazgo de los de Luca porque soy la última de la línea directa. ¿Y qué quieres de mí? Quiero lo mismo que tú. Justicia. Alessandro Montero no solo traicionó a tu padre.
Ayudó a destruir nuestras familias. Y ahora está usando los recursos de los De Luca para cazarte, diciéndoles que eres una amenaza. No lo soy. Eres una amenaza para Alessandro. No para mi familia. De hecho, tú podrías ser exactamente lo que necesitamos para finalmente hacer que pague por lo que hizo. ¿Por qué debería confiar en ti? Sofía se acercó lentamente y sacó un sobre de su bolso. Esto es todo lo que pude recuperar de los archivos de mi tío. Documentos que prueban la conspiración. Grabaciones de conversaciones entre él y Alessandro. Transferencias de dinero. Todo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Si esto es real. Es real. Y es tuyo. Úsalo como quieras. Pero tengo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Alessandro cree que tiene a los De Luca de su lado. No sabe que yo descubrí la verdad. Podemos usar eso. Podemos hacerle creer que todavía lo apoyamos mientras tú preparas el golpe final. ¿Por qué ayudarme? Porque mi hermano merece justicia tanto como tu padre. Y porque Alessandro Montero ha vivido demasiado tiempo sin pagar por sus crímenes. Miré el sobre en mis manos. Dentro podría estar la evidencia que necesitaba. O podría ser otra trampa. Pero en ese momento, tenía que tomar una decisión. Quedarme quebrada, derrotada, esperando que Alessandro me encontrara y me matara. O confiar en esta mujer. Esta extraña. Esta supuesta enemiga que ofrecía lo que podría ser mi última oportunidad de justicia. Si me traicionas, dije lentamente, moriré. Pero te llevaré conmigo. No te traicionaré. Tienes mi palabra. La palabra de una De Luca. La palabra de una hermana que perdió a alguien que amaba. Igual que tú. Nos miramos durante un largo momento. Y luego hice algo que nunca pensé que haría. Le extendí mi mano. Ella la tomó. Trabajaremos juntas, dije. Pero a mi manera. Entendido. Cuando regresé a la casa segura 2 horas después, mi energía era completamente diferente. Dante lo notó inmediatamente. ¿Qué pasó? Puse el sobre la mesa. Pasó que acabo de conseguir un aliado que nadie esperaba. Y evidencia que podría destruir a Alessandro. Abrí el sobre y saqué los documentos. Todos se reunieron alrededor mientras revisábamos el contenido. Grabaciones de audio. Transferencias bancarias. Correos electrónicos encriptados que habían sido desencriptados. Todo documentando la conspiración entre Alessandro y el tío de Sofía. Esto es increíble, dijo Luciana. Con esto podríamos hacer que Alessandro pague, completé. Finalmente. Miré a cada miembro de mi equipo. A Dante, quien nunca había dudado de mí. A Luciana, quien había arriesgado su vida múltiples veces. A Marcos, quien siempre encontraba una ruta de escape. E incluso a Isabella, quien había traicionado pero por razones que yo ahora entendía mejor. Tenemos una oportunidad, dije. Una última oportunidad de hacer esto bien. ¿Están conmigo? Siempre, respondió Dante. Los demás asintieron. Incluso Isabella, con lágrimas en los ojos, dijo, hasta el final. La elección imposible había sido hecha. No me quedaría quebrada. Lucharía. Y esta vez, tendría las armas adecuadas para ganar. Durante los siguientes 7 días, trabajamos sin parar. Sofía De Luca resultó ser tan valiosa como había prometido. No solo tenía evidencia documental. Tenía conexiones. Contactos que Alessandro creía que eran leales a él pero que en realidad respondían a Sofía. Hay una celebración planeada, me informó Sofía durante una de nuestras reuniones secretas. En 2 semanas. Alessandro está organizando una gala benéfica en el salón de eventos más prestigioso de la ciudad. Políticos, empresarios, líderes comunitarios. Todos estarán ahí. Una gala benéfica, repetí con ironía. Qué apropiado para un hombre que ha destruido tantas vidas. Es su forma de lavar su imagen. Dona dinero a causas nobles y todos olvidan de dónde viene ese dinero realmente. ¿Quién estará en la lista de invitados? El alcalde. 3 senadores. El jefe de policía. Jueces. Fiscales. Básicamente, toda la estructura de poder que lo ha protegido durante años.
Una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Puedes conseguirme una invitación? Sofía sonrió. Puedo hacer algo mejor. Puedo conseguirte un lugar como oradora. Alessandro está buscando a alguien que represente a los beneficiarios de su generosidad. Alguien que pueda dar un testimonio emotivo sobre cómo su fundación cambió vidas. ¿Y crees que aceptará que yo sea esa persona? No te conocerá. Usaremos otra identidad. Otra historia. Y para cuando se dé cuenta de quién eres realmente, será demasiado tarde. Era perfecto. Casi demasiado perfecto. ¿Qué ganas tú con todo esto?, le pregunté a Sofía. Ella me miró directamente. La oportunidad de honrar la memoria de mi hermano. Y de asegurarme de que los de Luca nunca más sean asociados con hombres como Alessandro Montero. Durante la semana siguiente, construimos una identidad completamente nueva para mí. María Sandoval, una joven empresaria que supuestamente había recibido un préstamo de la fundación de Alessandro para iniciar un negocio de exportación. La historia era convincente porque estaba basada en casos reales de la fundación. Luciana creó un sitio web completo. Perfiles en redes sociales que se remontaban a años atrás. Referencias verificables. Todo lo necesario para pasar cualquier investigación de antecedentes. Mientras tanto, preparamos la evidencia. Las grabaciones de audio fueron editadas para máxima claridad. Los documentos fueron organizados cronológicamente. Luciana preparó una presentación digital que podría proyectarse en cualquier pantalla. Pero la pieza más importante era algo que Sofía me había dado en nuestro último encuentro. Un vídeo. Grabado por su hermano Luca días antes de ser asesinado. En él, Luca explicaba todo lo que había descubierto sobre la conspiración. Nombraba nombres. Describía el plan. Y advertía que si algo le pasaba, era porque había descubierto demasiado. Este vídeo estuvo escondido durante 18 años, me explicó Sofía. Luca lo dejó con un abogado de confianza con instrucciones de entregármelo si algo le sucedía. Pero el abogado también fue amenazado y huyó del país. Solo regresó el año pasado, enfermo y viejo, y me lo entregó antes de morir. Ver ese vídeo fue como ver un fantasma. Luca de Luca tenía los mismos ojos que Sofía. La misma determinación. Y estaba intentando hacer lo correcto en un mundo que lo castigó por ello. Tu hermano era valiente, le dije a Sofía después de verlo. Igual que tu padre. Por eso se llevaban bien. También teníamos que resolver el problema de Marco. Había estado callado desde que extrajimos el rastreador. Desde que se dio cuenta de que su padre estaba dispuesto a sacrificarlo. Una noche, me acerqué a él. ¿Sabías que el rastreador podía matarte?, le pregunté. Marco no respondió inmediatamente. No, dijo finalmente. Pensé que solo era para ubicarme. No que podía explotar. Tu padre estaba dispuesto a matarte para eliminarnos. ¿Todavía crees que es el hombre brillante que pensabas? Algo en sus ojos cambió. No sé qué creer ya. Puedo liberarte ahora mismo. Dejarte ir. Me miró sorprendido. ¿Por qué harías eso? Porque manteniéndote aquí solo me convierto en lo que odio. No eres mi enemigo, Marco. Tu padre lo es. Si me liberas, iré directo con él. Lo sé. Pero aquí está la verdad. En 2 semanas, en esa gala, voy a exponer a tu padre por todo lo que ha hecho. Tengo evidencia irrefutable. Grabaciones. Documentos. Testimonios. Y cuando termine, tu padre no será el hombre poderoso que conoces. Será un criminal expuesto que enfrentará justicia real. Estás loca si crees que puedes destruirlo en un evento público. Tal vez. Pero te voy a dar una opción, Marco. Puedes irte ahora y advertir a tu padre. Darle tiempo para prepararse. O puedes quedarte y ver la evidencia por ti mismo. Ver quién es tu padre realmente. Y luego decidir de qué lado de la historia quieres estar. Marco me miró durante un largo momento. Muéstrame la evidencia. Pasamos las siguientes horas mostrándole todo. Los documentos. Las grabaciones. El vídeo de Luca. Ver la expresión de Marco cambiar de incredulidad a horror a devastación fue como ver mi propio reflejo de años atrás cuando descubrí la verdad sobre lo que le pasó a mi padre. Esto no puede ser real, dijo cuando terminamos.
Mi padre no puede ser esta persona. Tu padre es exactamente esta persona. Y lo ha sido durante más tiempo del que has estado vivo. Marco se dejó caer en una silla, su rostro en sus manos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que estés ahí. En la gala. Cuando exponga todo. Quiero que tu padre vea que incluso su propio hijo conoce la verdad. Me matarás si hago eso. No podrá. No cuando toda la ciudad sepa quién es realmente. La noche de la gala llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un vestido elegante color azul oscuro. Luciana me ayudó con el maquillaje y el cabello. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. «¿Estás lista?», dijo Dante, ajustando su propio traje. Él y Marcos asistirían como mi seguridad personal. Luciana estaría en una furgoneta afuera, controlando la presentación digital y asegurándose de que nuestra evidencia se transmitiera no solo en el salón sino también en vivo por Internet. Isabella había pedido venir también. «Sé que no tengo derecho a estar ahí», había dicho. «Pero quiero ayudar. Aunque sea solo manteniendo vigilancia afuera». Le había dado una oportunidad. Todos merecíamos segundas oportunidades. Sofía me encontró en la entrada del salón. «Todo está listo», me susurró. «Hablarás después del discurso de Alessandro. Habrá aproximadamente 300 personas en el salón. Y gracias a Luciana, otras 50.000 verán la transmisión en vivo». ¿Alessandro sospecha algo? Nada. Cree que esta noche es su coronación como filántropo del año. Entramos al salón. Era espectacular. Candelabros de cristal. Mesas decoradas con flores caras. Meseros circulando con champán. Música suave de un cuarteto de cuerdas. Y en el centro de todo, Alessandro Montero. Vestido con un traje perfectamente cortado. Sonriendo. Estrechando manos. El perfecto caballero. Cuando sus ojos pasaron sobre mí, no hubo reconocimiento. Yo era solo otra invitada más en su evento. Marco llegó 20 minutos después, acompañado por guardaespaldas. Alessandro lo saludó efusivamente, feliz de que su hijo apareciera en este evento importante. Marco me miró desde el otro lado del salón. Asentí levemente. La cena transcurrió según lo planeado. Discursos aburridos de políticos. Agradecimientos interminables. Y finalmente, Alessandro subió al podio. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz proyectándose por todo el salón. «Es un honor tenerlos aquí esta noche para celebrar el trabajo de nuestra fundación. Durante años, hemos trabajado para marcar una diferencia en esta comunidad, para ayudar a aquellos que más lo necesitan». Continuó durante 10 minutos, hablando sobre generosidad, comunidad y responsabilidad social. Cada palabra era una mentira. Finalmente, me presentó. «Y ahora, me gustaría invitar al escenario a alguien muy especial. María Sandoval es una joven empresaria cuya historia representa todo lo que nuestra fundación intenta lograr. María, por favor». Me levanté y caminé hacia el podio. Nuestros ojos se encontraron cuando pasé junto a él. Y en ese momento, vi el primer destello de reconocimiento. Algo en mi forma de caminar. O tal vez en mis ojos. Pero era demasiado tarde para que hiciera algo al respecto. Llegué al podio y tomé el micrófono. «Buenas noches», comencé. «Mi nombre no es María Sandoval». Un murmullo recorrió el salón. Alessandro dio un paso hacia adelante, pero los hombres de Sofía, estratégicamente posicionados, lo bloquearon discretamente. «Mi nombre es Antonella Ferrara. Hija de Giuseppe Ferrara. Un hombre que fue traicionado hace 18 años por el hombre que acaban de aplaudir». El salón explotó en murmullos. «Sé que esto es una sorpresa», continué, mi voz firme. «Pero les pido que me den 5 minutos de su tiempo. 5 minutos para mostrarles quién es realmente el hombre que están honrando esta noche». «Seguridad», gritó Alessandro. «Saquen a esta mujer inmediatamente». Pero los guardias de seguridad no se movieron. Sofía los había reemplazado con su propia gente. «Durante 18 años», continué, «Alessandro Montero ha vivido una mentira. Ha construido su imperio sobre la traición, el robo y la sangre. Y esta noche, voy a probarlo». Hice una señal a Luciana. Las pantallas gigantes del salón se iluminaron. Primero,
El vídeo de Luca de Luca. La sala quedó en silencio absoluto mientras escuchaban a un joven muerto hace casi 2 décadas explicar la conspiración que eventualmente lo mataría. Luego vinieron las grabaciones de audio. La voz de Alessandro negociando la traición de mi padre con el tío de Sofía. Documentos bancarios mostrando transferencias de dinero robado. Correos electrónicos discutiendo cómo eliminar testigos. Cada pieza de evidencia más condenatoria que la anterior. Miré a Alessandro. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco del pánico. «Esto es falso», gritó. «Fabricaciones. Esta mujer está intentando destruirme con mentiras». «¿Mentiras?», pregunté. «¿Como las mentiras que les has dicho a todos durante años sobre de dónde viene tu dinero? ¿Sobre quién eres realmente?». Me volví hacia la audiencia. Alessandro Montero nació como Alessandro Greco. Cambió su nombre después de traicionar a mi padre y robar los fondos de su organización. Usó ese dinero para comprar este restaurante, esta reputación, esta vida. Más documentos aparecieron en las pantallas. Registros de cambio de nombre. Documentos de inmigración falsificados. Y cuando su traición amenazaba con ser descubierta, ordenó la muerte de Luca de Luca. Un joven de 18 años cuyo único crimen fue descubrir la verdad. Sofía subió al escenario y se paró junto a mí. «Luca de Luca era mi hermano», dijo al micrófono. «Y cada palabra que Antonella ha dicho es verdad». El impacto de ver a una de Luca apoyándome fue visible en cada rostro del salón. Alessandro intentó escapar, pero los hombres de Sofía lo rodearon. «No irás a ninguna parte», dije. «No esta vez». El jefe de policía, que estaba sentado en la primera fila, se levantó lentamente. «Si esta evidencia es real». «Es real», intervino Luciana a través de un altavoz. «Y está siendo transmitida en vivo. 50.000 personas están viendo esto ahora mismo. Y el número sigue creciendo». Miré a Marco, que estaba parado cerca de su padre. «Incluso tu propio hijo conoce la verdad ahora», dije. «No es así, Marco». Marco dio un paso hacia adelante. Y para sorpresa de todos, especialmente de Alessandro, asintió. «Es verdad», dijo, su voz quebrándose. «Todo es verdad. He visto la evidencia. Mi padre es exactamente lo que ella dice que es». Alessandro miró a su hijo con una expresión de traición absoluta. «Marco, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debiste hacer hace 18 años. Decir la verdad». El jefe de policía sacó sus esposas. «Alessandro Montero está arrestado por conspiración para cometer fraude, robo agravado, y sospecha de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras leía sus derechos, miré a Alessandro a los ojos. El hombre que me había humillado en su restaurante. El hombre que había traicionado a mi padre. El hombre que había creído que era intocable. Ahora estaba siendo arrestado frente a las mismas personas cuya admiración había buscado durante años. «¿Recuerdas lo que me dijiste?», le pregunté suavemente mientras lo esposaban. «Dijiste que yo era una estúpida campesina que no valía nada». Él no respondió. «Resulta que esa campesina valía más que tu imperio completo». Mientras la policía se lo llevaba, el salón explotó en conversaciones frenéticas. Sofía me abrazó. «Lo lograste», dijo. «Finalmente, justicia». Dante y Marco se acercaron. «Ha terminado», dijo Dante. Pero yo sabía que no había terminado completamente. Quedaba una cosa más por hacer. 6 meses después de esa noche, me encontraba frente a la tumba de mis padres en Sicilia. Alessandro Montero había sido sentenciado a 30 años de prisión. Las acusaciones se acumularon una tras otra: fraude, lavado de dinero, conspiración para cometer asesinato, traición organizada. Los mismos políticos y jueces que lo habían protegido durante años ahora competían por condenarlo más duramente. Su imperio fue desmantelado. Los restaurantes cerrados. Los bienes confiscados. Todo lo que había construido sobre la traición y la sangre fue borrado. «Lo logramos, mamá», susurré, tocando la lápida. «Finalmente obtuvimos justicia». Sofía de Luca se había convertido en una aliada inesperada y en algo parecido a una amiga. Juntas habíamos trabajado para asegurarnos de que la evidencia llegara a las autoridades correctas. Las que no podían ser compradas.
Marco Montero se había distanciado completamente de su padre. Había testificado contra él en el juicio, proporcionando detalles que solo alguien cercano podría conocer. La última vez que hablé con él, estaba intentando construir una vida honesta, lejos del nombre que tanto peso cargaba. Gracias, me había dicho durante nuestro último encuentro. Por mostrarme la verdad, aunque dolió. Isabella había reencontrado a su hermana. Los de Luca, bajo el liderazgo de Sofía, la liberaron como gesto de buena fe. Había dejado nuestro grupo, pero en buenos términos. Entendí que a veces la familia nos obliga a tomar decisiones imposibles. Dante, Luciana y Marcos continuaron trabajando conmigo. Nuestro grupo no se disolvió después de la caída de Alessandro. Descubrimos que había muchas otras personas como él. Muchas otras injusticias que el sistema no podía o no quería resolver. Nos convertimos en lo que siempre habíamos sido, correctores de balances. Cazadores de verdad. Voces para los que no tenían voz. El restaurante Il Palazzo fue comprado y convertido en un centro comunitario. Un lugar que verdaderamente ayudaba a las personas, no solo pretendía hacerlo. Valentina, la camarera que me había mostrado amabilidad en mi primer día, ahora lo administraba. Regresé a la ciudad una semana después de visitar las tumbas de mis padres. Luciana me recibió con noticias. Tenemos un nuevo caso, dijo. Una mujer cuyo esposo la despojó de todo usando conexiones legales corruptas. Suena familiar, ¿verdad? Sonreí. Cuéntame más. Porque eso era lo que hacíamos ahora. No solo venganza personal, sino justicia para todos los que la necesitaban. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nuevo apartamento, uno mucho mejor que el que tenía como camarera, reflexioné sobre el viaje. Había comenzado con una niña de 8 años viendo a su padre ser arrestado. Había pasado por años de dolor, entrenamiento y planificación. Había enfrentado traición, humillación y momentos en que creí que todo estaba perdido. Pero al final, la justicia había prevalecido. No de la manera que había planeado originalmente. Mejor. Porque no solo había destruido a Alessandro Montero. Había expuesto todo un sistema de corrupción. Había inspirado a otros a buscar verdad. Y había aprendido que la venganza sola nunca satisface. Pero la justicia real que beneficia más que solo a ti mismo, esa sí vale cada sacrificio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Café mañana? Tengo información sobre otro objetivo potencial. Ahí estaré, respondí. Porque mi historia no terminaba con la caída de Alessandro Montero. Esa era solo la primera victoria. Habría muchas más. ¿Y ustedes, queridos espectadores, qué opinan de esta historia? ¿Alguna vez han sentido que la justicia no llega para quienes la merecen? ¿Han enfrentado traición de alguien en quien confiaban? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Qué sintieron? Si hay historias similares que quieran que cuente. Si esta historia los atrapó, si sintieron cada momento de humillación, traición y triunfo, por favor denle like a este vídeo. Suscríbanse al canal porque tengo muchas más historias que contarles. Historias de justicia. De venganza. De personas comunes que enfrentaron lo imposible y ganaron. Compartan este vídeo con alguien que necesite escuchar que los poderosos no siempre ganan. Que la verdad eventualmente sale a la luz. Que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Activen la campanita para no perderse la próxima historia. Porque hay muchos Alessandro Montero en el mundo. Y hay muchas Antonella Ferrara dispuestas a enfrentarlos. La pregunta es, ¿de qué lado de la historia estarás tú? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, recuerden, la dignidad no tiene precio. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Soy Antonella Ferrara. Y esta fue mi historia.